Carlos Facio escribió un artículo en La Jornada y esto le mereció una carta y una amenaza prácticamente, pues de nada más y nada menos que la embajada de Israel en México. Pues vaya atrevimiento, vaya atrevimiento de la embajada de Israel en nuestro país para reconvenir, amenazar, amagar a un extraordinario colega, periodista, Carlos Facio. El artículo que escribió, y si lo podemos poner en pantalla, Medio Oriente, de la disuasión a la guerra abierta. Este es el artículo de Carlos Facio. Ahorita le vamos a pegar la liga para que usted pueda escucharlo, digo, pueda leerlo. Y vamos a hacer un enlace telefónico. No fue posible vía Zoom, pero sí telefónicamente con Carlos Facio, si me pueden confirmar si ya anda por ahí o no. Sí. Ok. Carlos Facio, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto, y gracias por invitarme a tu programa. No, gracias a ti, Carlos Facio. Pues vaya respuesta que da el gobierno de Israel a través de su embajada, una amenaza, un amago contra tu persona. ¿Qué decir al respecto? Yo te lo preguntaría para colocarlo así en tres fases para la gente que no ha leído este artículo, que se titula Medio Oriente de la disuasión a la guerra abierta. Eso es pregunta. Y si pudieras compartirle a la audiencia qué contiene, cuáles son los puntos fundamentales de tu artículo, Carlos. Bueno, tiene como eje, digamos, el año de la acción de Hamas y otros grupos de la resistencia palestina, el 7 de octubre de 2023, y la guerra de exterminio que siguió por parte de Israel a partir del 28 de octubre de ese mes, ¿no? Entonces ahí, bueno, se manejan una serie de datos de lo que se ha venido planteando. Yo reivindico en base a resoluciones de la Asamblea Nacional, de la Asamblea General de la ONU, varias resoluciones hay que plantean el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación en su territorio, que está ocupado por Israel, que en sucesivas invasiones desde 1948 ha ido reduciendo en Gaza y Cisjordania el espacio histórico donde habita el pueblo palestino, ¿no? Y a partir de ahí también enumero, bueno, y que la ONU dice que tienen el derecho a todas las formas de lucha, incluida la lucha armada, ¿no? Y entonces enumero también que a partir de ese accionar doy una serie de datos y cómo Israel comienza, el gobierno de Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro, y su gabinete de guerra, una serie de acciones que tienen que ver con crímenes de guerra que están en el derecho penal internacional, el derecho humanitario, y en la Carta de la ONU están descritos como crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, ¿no? Esto es el genocidio, el castigo colectivo contra la población civil, el castigo, la limpieza étnica. Pero bueno, yo no digo nada que cualquiera de tu audiencia no haya podido presenciar en tiempo real el último año a través de sus celulares o de la televisión, que hay una campaña de aniquilamiento, y ahora no solo es contra el pueblo palestino, sino que se traslada también al pueblo libanés, a donde ha incursionado también el ejército de Israel, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo planteo ahí, con argumento en base a datos, eh, trae como consecuencia una respuesta de la embajada de Israel aquí en México, que obedece a los lineamientos de la Cancillería en Tel Aviv, y la carta se inscribe dentro de lo que definimos como propaganda de guerra,
tratando de mover a partir de ejemplos, mover las emociones de la gente mediante ejemplos que ponen que tienen que ver con sí, explotar el miedo, ¿no? Esto es clásico en la propaganda que hace el régimen israelí, pero que está secundado en toda esta operación por las usinas de la propaganda negra de Estados Unidos y Gran Bretaña, que son los expertos en este tipo de propaganda de guerra, ¿no? Entonces, bueno, simplemente lo que yo describí lleva a una respuesta que es emotiva, pero cuando uno lee el texto, en realidad es un texto muy flojo. Y entonces yo digo, bueno, hay solo una palabra en todo el texto, que es la última palabra, que dice cancelarlo. O sea, en realidad lo que yo entiendo es que el texto que se envió a la jornada, el único objetivo que tiene es esa palabra, cancelarme a mí, ¿no? Por lo cual yo en mi respuesta pregunto o sintetizo que en realidad el resumen, como dice la propia representante de la embajada, de toda su nota se resume a una palabra que es cancelarme. Entonces pregunto, eso puede tener varios sinónimos. Si uno pone delete en la computadora, borrar es eliminar, cancelar, que es borrarme a mí, eliminarme. Simplemente lo pregunto yo en mi respuesta a esa nota de la Embajada de Israel. Que por otra parte, también tu público debe saber que en este último año el gobierno de Israel ha llevado a cabo no solo el exterminio de mujeres, niños y ancianos, es decir, un urbicidio en la Franja de Gaza, es decir, una acción planificada de guerra urbana para exterminar personas. Pero junto con eso es la destrucción edilicia, es decir, hospitales, escuelas, campamentos de refugiados de la ONU. Es decir, bueno, el colmo es que el gobierno de Israel ha considerado persona non grata al secretario general de las Naciones Unidas, Guterres. Es decir, está al margen, es un estado paria que desde su creación se ha movido al margen del derecho internacional y ahora termina cuestionando a al propio organismo que por imposición en la coyuntura de Gran Bretaña y Estados Unidos hizo posible que se creara como Estado, ¿no? Ya, pues tremenda, tremenda la respuesta. Y sí, esto que se señala en la nota diplomática de Dalia Neumann, de la Embajada de Israel en México, que se cierra diciendo en el texto que con una orden para que se rectifique su posición y amenaza a Carlos Facio expresando que si no lo hace será cancelado. Y claro que llama muchísimo la atención un lenguaje de esta naturaleza. Tenemos ahí también el texto de la respuesta de Carlos Facio, si me eres tan amable también de ponerla ahí a cuadro. Gracias, gracias, porque nos parece relevante e importante el que usted sepa también qué es lo que está cuestionando Carlos Facio, que dice, ¿cuál es el verdadero mensaje de la réplica? En relación con la réplica de la Embajada de Israel en México a mi artículo Medio Oriente de la disuasión a la guerra abierta, asumo que, pese a su bajo nivel argumentativo sustentado en insinuaciones emocionales y maniqueas en el tabloide sensacionalista británico The Sun, esa misión diplomática cumple con las instrucciones de su Cancillería de recurrir a la asbará, del hebreo esclarecimiento, como estrategia de propaganda. Nathan Gutman y Avi Heiman, periodistas israelíes Dixti, que en el caso de Marras implica como método de control de información la censura y o cancelación política que tiene su origen en las primeras fases de la Alemania nazi hacia los judíos y quienes no participan en el nacionalsocialismo. Sugiero a los lectores contrastar el artículo con la réplica y recurrir a textos de autores judíos como Noam Chomsky, Ilan Pappé,
y Norman Finkelstein sobre el colonialismo de aislamiento, la limpieza étnica y el castigo colectivo a la población civil por el régimen sionista de Israel. Asimismo, constatando que el 7 de octubre de 2023, insurgentes de Hamás dispararon sus fusiles Kalashnikov contra muchos israelíes, invito a leer a Max Blutman, quien ha documentado que ese día, en aplicación a la directiva Aníbal, el fuego amigo del ejército y la policía de Israel asesinó en su territorio a un número indeterminado de civiles y soldados israelíes. Bueno, parte del texto que publicas y que le estamos pegando a usted la liga para que lea, uno, directamente el artículo de Carlos Facio y dos, también la respuesta que da Carlos Facio a estas amenazas y que te preguntaría, Carlos, aquí tendría que haber una respuesta dura, fuerte e importante del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Y te preguntaría si ha habido alguna respuesta pública o privada de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Juan Ramón de la Fuente sobre esta amenaza de la embajadora de Israel. No, ninguna, ¿no? Yo no he tenido ningún contacto con la Cancillería mexicana, ¿no? Ni con ningún funcionario del gobierno de México. Mire, ayer yo supe de esto, no estaba enterado porque ayer alguien me etiquetó en la cuenta, en mi cuenta de Twitter, y era sobre un programa de un colega periodista, Rubén Luengas. Y entonces me asomé a ver ese link que me pasaron y ahí entrevistaba a Rubén, a Carlos Facio, y daba cuenta de un video que yo no tenía registro de él y que me pareció, me sorprendió el video, no lo conocía, es de una página web que se llama enlacejudío.com. Entonces entré a esa página y busqué ese video ese audio que sacó ahí Rubén, mi estimado Rubén Luengas, y además encontré otros videos de Juan Ramón de la Fuente, el actual secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, vamos a pasar, si me lo permites, mi querido Carlos Facio. Son dos fragmentos de dos momentos que tiene José Ramón de la Fuente, Juan Ramón de la Fuente, con la comunidad judía aquí en México y otra, un premio que recibe precisamente en Jerusalén. Eso es en el 2015, no, lo recibe aquí en México, pero es a propósito de un premio muy especial. Y otra entrevista que le hacen de un reconocimiento que recibe acá en México, uno es 2011, otro es 2015 y donde también aparecen otros nombres hay otro secretario de gobierno, secretario de Estado, que también aparece como parte de esta comitiva que fue a celebrar conjuntamente con José Ramón de la Fuente un premio, un reconocimiento que le otorga la comunidad judía aquí en México. Vamos a escuchar y eso nos va a explicar también por qué estas peticiones que hemos estado haciendo ya durante varias semanas de esta propuesta esta exigencia que está haciendo el partido Podemos en España al gobierno de Pedro Sánchez, donde le dice, si usted no rompe relaciones políticas y comerciales con el gobierno de Israel por el genocidio perpetrado contra el pueblo palestino, pues no vamos a avalar prácticamente nada de sus políticas de gobierno. Pues bueno, a lo mejor este video le aclara a usted pues estas dudas de que eso no va a pasar en México y más teniendo como secretario de Relaciones Exteriores a Juan Ramón de la Fuente. Vamos a ver este video y regresamos con ustedes.
Pues mira, es un significado muy especial. Primero porque desde muy niño he tenido siempre contacto con la comunidad israelita de México. Tengo muy buenos amigos, compañeros médicos, algunos de ellos me hicieron el honor de estar aquí el día de hoy: Pepe Jalabe, David Kersenovich, Bernardo Tanur, en fin, y muchos más que... Entonces hay una vivencia personal. En segundo lugar, porque también desde muy joven aprendí a valorar, a respetar y a entender la cultura israelita. Cuando fui secretario de Salud, tuve una estrecha colaboración con el entonces ministro de Salud de Israel. Bueno, como si fuera todo esto no fuera suficiente, desde hace varios años formo parte del Instituto David Serur, que es un queridísimo amigo, ni más ni menos que darme la oportunidad el día de hoy de compartir este reconocimiento con un grupo distinguidísimo de, y lo hay que decirlo, de mujeres que han hecho una labor extraordinaria en el ámbito de la cultura, de la salud, de la educación, mujeres que han entendido la importancia que tiene el trabajo social voluntario. Es para mí un gran honor, como presidente del Consejo Directivo de la Keilah Ashkenazí, dar a ustedes la más cordial bienvenida al Centro Comunitario Ramat Shalom Shimshon Feldman, que se engalana hoy con su presencia al ser la sede donde se otorga esta noche el Premio Jerusalén 2015. El doctor Juan Ramón de la Fuente es un hombre que ha trascendido en diferentes sectores de nuestro país, al ser, además de un extraordinario doctor en psiquiatría, secretario de Salud, rector de la UNAM y muchas otras actividades. Forma parte del Consejo del Instituto Cultural México-Israel, donde ha trabajado para difundir la historia, tradiciones, aspectos culturales y científicos de ambos países. Hoy, el doctor Juan Ramón de la Fuente recibe el Premio Jerusalén 2015, mostrándole de esta manera nuestro reconocimiento y más profundo agradecimiento a este hombre de ideas claras y acciones concretas a favor de la comunidad judía de México, del pueblo judío y del Estado de Israel. Bienvenidos sean todos ustedes. Jerusalén es la única ciudad que existe dos veces, una en la tierra y otro en el cielo. Hoy nos honra mucho otorgar este premio de distinción, el Premio de Jerusalén, al doctor de la Fuente, un gran académico, un gran científico y un gran amigo del Estado de Israel y de la comunidad judía en México. En 1990, el legendario presidente municipal de Jerusalén, Teddy Kollek, y el presidente de la Organización Sionista Mundial, Simcha Initz, instituyeron el Premio Jerusalén como una forma de expresar el reconocimiento del pueblo judío a las personas que han comprometido su trabajo por el respeto y la vigencia de los derechos humanos, por la convivencia pacífica entre los pueblos y por haber contribuido a enriquecer las relaciones de amistad y colaboración con el Estado de Israel. Vaya privilegio por el simple hecho de ser nominado a recibir esta distinción. Después de la destrucción del templo en Jerusalén, en el año 70 aproximadamente, los judíos dejaron la tierra prometida, pero lo hicieron con la esperanza de regresar alguna vez. Tal anhelo se expresó en sus oraciones, en sus festivales, en los ritos que marcaron la vida durante esa diáspora. Entiendo así al sionismo como una dimensión política y social de esa añoranza. Jacobo Zabudowski, quien me introdujo a través de las memorias de su padre David al tema de la migración judía a México, me sugirió alguna vez leer el libro Jerusalén, escrito en 1873 por Moisés Mendelssohn, y que pueda ser compartido por tantos como sea posible. Shalom.
Uf, pues tremendo, tremendo este video, estas palabras. Se escucha mi eco. Asael, por favor, ¿puedes corregir eso? Gracias. Em, Carlos Facio, ¿qué decir de estas expresiones de incluso, bueno, uno va retomando el papel de Juan Ramón de la Fuente, el actual secretario de Relaciones Exteriores, y cómo dice, desde niño he tenido esta formación, este acercamiento, y además dice, no tiene mucho, es un premio que recibió en el 2015 y dice, así entiendo al sionismo. ¿Qué decir al respecto, Carlos Facio? Bueno, creo que es grave, ¿no? Yo también de niño, en mi Montevideo natal, nací en un barrio donde había muchos judíos, tenía muchos amigos, llegué a ir a la sinagoga, a la Yom Alejem, entré a jugar al Maccabi Coach, que era el cuadro de básquetbol, pero eso no me impide ver que ya desde entonces, en la guerra de los 6 días, a partir de ahí, el sionismo justamente se ha convertido en la base del expansionismo, del colonialismo, digamos, por colonos, que está llevando a la práctica el régimen de Israel. Pero en pleno siglo XXI, de comienzo, el sionismo ha sido justamente el ejecutor de 3 o 4 acciones militares tremendas, como plomo fundido, ¿no? Allá por 2006, a comienzos de este siglo. Y bueno, y esto último, ¿no? Entonces, creo que Ramón de la Fuente tendría, si bien pasaron ya casi 9 años de que hizo esa declaración, tendría que revisar su concepto sobre el sionismo, ¿no? En fin, también, Diego, yo planteaba, estando en el gobierno de la Cuarta Transformación, que se declara humanista, si coincide el humanismo mexicano con el sionismo y con el genocidio, ¿no? Y toda esta política bélica que está siendo condenada por el mundo entero, ¿no? Apenas el lunes Sudáfrica volvió al Tribunal Penal Internacional a decir que tiene pruebas muy convincentes que lo que está cometiendo Israel en Gaza es genocidio, ¿no? Entonces, bueno, esto es producto justamente de ese sionismo al que adhiere Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Sí, y lo comento también, Carlos Facio, porque es un tema que tuve oportunidad de llevar en varias ocasiones con el expresidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina, de por qué, si México tenía una solidaridad abierta y clara con el gobierno de Bolivia cuando fue el golpe de Estado contra Evo Morales, o con Perú con el expresidente Castillo, Pedro Castillo, y ahora que las relaciones pues rotas por la invasión de nuestra embajada en el gobierno de Ecuador, en el gobierno de Noboa, ¿por qué no había un rechazo manifiesto y claro contra el genocidio contra el pueblo palestino? Si, si se podía manifestar e incluso hacer duras críticas contra el gobierno de Estados Unidos, pero contra el de Israel no. Y yo no había reparado en el caso de Juan Ramón de la Fuente hasta que vi este video de Enlace Judío que publicó el día de ayer Rubén Luengas. Y por eso es que me metí a ver más material que tenían ahí. Y hay todavía otro material que después estaremos sacando que me pareció importante porque también aparece
el nombre de David Kersenovich. Y no es que eso tenga, el que sea judío, eso ese no es el tema. El tema es que en tiempos de un genocidio a cielo abierto, y es algo que le colocamos también al el expresidente López Obrador, porque estuvimos en noviembre pasado, es decir, hace casi un año, estuvimos en una serie de reportajes, publicamos 16 reportajes, estuvimos en Cisjordania, porque ahí también se está perpetrando el genocidio, no solamente en Gaza, y ahora que ya ha alcanzado también los niveles insospechados con lo que está pasando en Líbano. Y por eso es un tema que hemos dado muchísima cobertura y claro que nos sorprendió muchísimo pues este amago, esta amenaza del gobierno de Israel y nos parece que mínimamente, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, tendría que hacer una protesta y un llamado de atención al gobierno de Israel, a su embajadora, por amenazarte de esa manera. En una reflexión final, Carlos Facio, ¿con qué cerrarías? No, ninguna reflexión, simplemente agradecer la solidaridad que han tenido muchos colegas y mucha gente aquí en México, también en América Latina, es decir, he recibido llamadas de Cuba, de Uruguay, de Argentina, de Venezuela, es decir, de muchas adhesiones que, digamos, frente a una circunstancia como esta, te ayudan a seguir caminando, a seguir haciendo lo que hacemos, que es periodismo de investigación y, bueno, columnas de opinión. Y, bueno, simplemente agradecer, ojalá, así como tú planteas, México pudiera romper relaciones diplomáticas, pero no lo va a hacer porque justamente la influencia de los capitales israelíes y de la comunidad judía en México son muy fuertes, ya lo vemos con el tema Pegasus, ¿no? Es decir, es solo un ejemplo de cómo se mueven las relaciones, ¿no? Los capitales, los servicios de inteligencia y cómo se aplica esto incluso hoy todavía por las autoridades de seguridad mexicanas contra bueno, quienes ejercen un periodismo crítico o defienden los derechos, denuncian la violación de los derechos humanos, ¿no? Entonces, simplemente yo te agradezco la oportunidad que me das de exponer este caso y te agradezco mucho tu solidaridad con mi persona. Pues, Carlos Facio, cuentas con todo el respaldo de quienes integramos Rompeviento TV y tienes el espacio y los micrófonos abiertos cada vez que sea necesario, pues aquí estamos a tu disposición. Te mandamos un fuerte y solidario abrazo y seguimos al habla, Carlos. Igualmente, Ernesto, un saludo a toda tu audiencia de Rompeviento. Gracias.